Adelante, Vargavila. Bueno, queremos comenzar de inmediato. Vamos a iniciar hablando del tema de Haití. Cuando iniciamos el programa, yo te mencioné porque hice un breve recuento de las personas, los invitados que hemos tenido en las últimas semanas, con los que hemos conversado de todo lo que ha estado pasando con Haití. Tú fuiste uno de ellos. Dije, tuvimos a Nelson Valdés, que experto en relaciones internacionales, geopolítica y demás. Y yo decía, como a pesar de que hemos tenido personas, incluso ex cónsul y ex embajador haitiano, aquí nadie nos ha podido traer una noticia positiva de que tenemos un futuro a corto o a mediano plazo positivo. Es como que la cosa, uno cree que no se puede empeorar, pero sigue empeorando. Ahora con este tema de que el presidente Luis Abinader lo que hizo fue dar un ultimátum a Haití de 48 horas de que si no se resuelve el tema del canal, se va a cerrar todas las fronteras, tanto marítimas, aéreas y terrestres. ¿Qué tienes tú para comentar sobre eso? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo lo siguiente, hay realidades en temas fronterizos que deberían servirnos de alguna manera de enseñanza a lo que debemos hacer frente a Haití. Vamos a poner un ejemplo en el caso de Chile, por ejemplo. Hay una banda que se llama el Tren de Aragua, que está metido ya dentro de lo que es la población chilena. A fines del año 2020, Chile había recibido más de 180.000 haitianos, pero también había recibido casi 245.000 venezolanos. ¿Qué sucede cuando hay migración irregular? De cualquier tipo, y puse el caso de un país externo al nuestro para luego ir a nuestro país. Entran bandas, entran pandillas, entran criminales y entran prácticas delincuenciales a las cuales el país tampoco está acostumbrado, ¿no verdad? Es decir, yo por ejemplo, pasó creo que antes de ayer en Piantini, un tipo que arrastró a una mujer con el bolso, era un motorista. Seguramente cuando le preguntemos la nacionalidad, no es dominicano, porque son prácticas que uno lo ve en Sudamérica, no lo ve frecuentemente aquí. Entonces, nosotros, al parecer, falló la labor de inteligencia. Yo quiero creer que obviamente no hay ningún control sobre las personas que vienen de Haití a República Dominicana, y los hechos así lo indican. Es decir, que hayan asesinado a esa familia, nos faltó inteligencia ahí de tipo investigativo, o policial o militar. Entonces, ¿cuáles son los desafíos ahí? El presidente Abinader tiene una herramienta legal, que es el artículo 263 de la Constitución, que establece una de esas herramientas es el estado de excepción o el estado de emergencia. Eso se puede aplicar en la frontera, ¿con qué fin? Nosotros tenemos, como decía un televidente que nos llamó anteriormente, tenemos que obviamente buscar la forma de saber quién ingresa a nuestro país, con qué fines, obviamente, y sobre eso nosotros establecer, bueno, queremos este tipo de migrante, no lo queremos. Y quiero ir más de fondo al tema haitiano. Es una pena que quienes finalmente nos están haciendo más daño son dominicanos, porque recuerda que quienes dejan entrar a esta gente son militares, son políticos dominicanos, es el gobierno dominicano a través de lo que decía Vargavila de la emisión de visados. Yo me alegro que entre una de las herramientas que utilizó Abinader fue cerrar el tema de la emisión de visas desde Haití para acá. Ahora, yo espero también que despidan a todo el personal consular que sin permiso alguno emitió la cantidad de visas que dijo Vargavila. Es decir, nosotros como país somos un país independiente, ¿no? No somos colonia americana, no somos colonia británica ni colonia española. Toda esa parte de nuestra historia ya terminó. Por lo tanto, como República Dominicana, nuestras decisiones tienen que hacerse de forma unilateral sin hacer mucha consulta. ¿Por qué te decía el tema de lo que pasó en Chile? Te pongo el caso de Cúcuta, en la frontera Colombia-Venezuela. Es donde mayor crimen hay en la frontera, mucho más que en Cali, mucho más que en Bogotá. Entonces, cuando hay una migración masiva, no hay control. Es decir, entra cualquiera a tu país. ¿Cómo se regula, Nelson, este tema del visado? Porque la cantidad de visas que hemos otorgado, si la comparamos con otros países, inclusive de América Latina, es muy, muy superior, hasta 10 veces más. ¿Cómo las regulan otros países y qué podemos nosotros hacer en la República Dominicana para regular esto? Porque yo he dicho también y reitero que si Estados Unidos nos diera esa cantidad o mínimamente un 50% de esa cantidad, muchos dominicanos estarían felices con eso. Nosotros deberíamos copiar el modelo canadiense. El modelo canadiense para mí es el mejor modelo de migración. Y si yo necesito médicos, abro las puertas a los médicos. Necesito ingenieros agrónomos,
abre la puerta para el ingeniero agrónomo. Sin contar, Nelson, el proceso tan complicado que es incluso tú solicitar una visa de turista para tú viajar a Canadá. O sea, te la ponen en China y parte de los requisitos es que tengas visa norteamericana, que me marcó cuando nos visitaste la última vez, que dijiste, bueno, vamos a pedir reciprocidad. A todos. Que yo no sabía, o sea, para que un dominicano tenga visa para ir a Haití, necesita tener visa norteamericana. Claro. ¿Y por qué nosotros no pedimos lo mismo? Claro. Dentro de los requisitos, es decir, si tú tienes visa americana, no necesitas pedir la visa haitiana, para aclarar lo que yo había dicho. Sí. Pero suena un poco surrealista que me pidas eso cuando tú ingresas como Pedro por su casa, claro, a República Dominicana. ¿Por qué el modelo canadiense? ¿Nosotros en qué hemos fallado? Nosotros dejamos que las empresas de construcción en República Dominicana no hagan contratos legales a la gente. Claro. Y ahí meto a dominicanos como haitianos. Entonces, agricultores que contratan mano de obra haitiana para la cosecha de nuestros importantes frutos. Entonces, primero tenemos que ordenarnos como país. Yo veía que uno de los comentarios de la vez pasada cuando vine, hay una persona que decía que el modelo de nación que a él le gustaba para República Dominicana era Singapur. Pero yo también le digo a mis compatriotas dominicanos que Singapur, el éxito económico que logró en 35 años exactamente, fue a través del orden. Nosotros como República Dominicana tenemos que decir, bueno, ¿cuál es el modelo de país que queremos? ¿Costa Rica, Chile, Singapur, Japón, China? Es decir, Irlanda del Norte. Señores, España en los años 70 era un país pobre. China en los años 70 era un país rural. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando un país toma por sus manos, obviamente, su destino, ese puede hacer muchas cosas, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Y vuelvo al caso haitiano. Nos ha faltado la valentía de decirles a ellos, mira, visto la situación, yo voy a tener que obrar de esta manera. Yo también veía con mucha impotencia lo que decía Vargaville el día pasado, que el problema, o lo decían ustedes acá, no hay con quién hablar del otro lado, que es lo que lo decía el general Soto Jiménez. El general Soto Jiménez. No hay nadie con quien conversar. Vamos a tener que buscar interlocutores, un obispo, hacerlo a través del Vaticano. Ellos son miembros de Haití de CARICOM. Quizá a través de los presidentes de CARICOM o de los primeros ministros buscar formar algún tipo de canal para decirles, señores, necesito hablar con este país y decirle que nosotros vamos a tomar este tipo de medidas. En relación a eso que planteas, que es muy interesante, es un punto de vista interesante, de que a través de CARICOM posiblemente o de otras instancias de la cual Haití es parte, que pertenece. Nosotros hemos visto históricamente cómo Haití ha tenido ciertos momentos y situaciones en que los gobernantes o quienes están supuestos ser gobernantes no están en capacidad de hacerlo, y en este caso que hubo un magnicidio mucho menos, y que la persona que está ha mostrado cierta incapacidad también de gestionar cosas de gobierno. Entonces, en este caso, ¿con quién, si fuese vía CARICOM, a quién tiene CARICOM Haití que pudiese hablar en representación del pueblo como tal? Yo creo que ellos deben conocer seguramente, porque han viajado harto a Haití, el tema de la oligarquía haitiana. Porque finalmente hoy en día, como el gobierno lamentablemente no tiene ningún tipo de poder, pero la oligarquía, al parecer haitiana, sí tiene influencia sobre las pandillas. Creo que algunos de ellas incluso financian a las pandillas que se encuentran en Haití. Hay que empezar a conversar para que la gente en nuestras casas nos entienda. Hay que conversar con los ricos haitianos y decirles, miren, nosotros si llegado el momento tenemos que intervenir, vamos a intervenir. Pero vamos a intervenir de cierta manera. Vamos a hacer estado de excepción en la frontera, vamos a cerrar los mercados fronterizos, vamos a establecer una serie de mecanismos legales que son los que tenemos a mano para actuar. Pero tenemos que actuar, porque lo que no puede hacer el presidente Abinader, ni ningún presidente de la República Dominicana, es dejar que nos maten a los dominicanos. Eso no puede volver a ocurrir. Pero esos ricos, Nelson, viven aquí la mayoría, ahí en la Nacaona, en Bellavista, en Arroyo Hondo, y los otros viven en Miami. Pero entonces, reunámonos con ellos entonces. Pero yo te digo una cosa, Vargaville. Cuando tú miras lo que ha pasado en los diferentes países con el tema cuando se acabó el diálogo, nosotros haitianos necesitamos muchísimo por temas de comida, tenemos una relación sana. Yo tengo amistades haitianas, tú también tienes amistades haitianas. Claro. Hay buena gente y mala gente. Ahora, tenemos que enfocarnos en las pandillas y también tenemos que ayudar a orientar a Haití y decir, bueno, mira, tú estás en tal situación, yo voy a ver cómo te ayudo. Pero entiende que no me puedes seguir colapsando los hospitales. Entiende que nosotros no podemos permitir que tú me asesines personas en la frontera. Y lo otro que tenemos como mejorar como nación es el tema de la ausencia del Estado en la frontera. Es decir, cuando tú ves gente llorando en Dajabón y en Montecristi, porque no estamos ahí con ellos acompañándole, como dominicanos yo siento una impotencia increíble. Y yo digo, bueno, ¿en qué hemos fallado tanto para que esa gente se sienta tan sola? Lo del asesinato de esa familia fue una tragedia nacional que no tiene que ser, bueno, nunca más.
Es decir, no es que puede ocurrir la semana que viene, nosotros decimos, bueno, otro asesinato más. No. Y por eso hablo del estado de excepción, artículo 263 de la Constitución. Si tenemos que hacerlo, hay que hacerlo. Nelson, una pregunta. Hay un término que se llama capitalismo de desastre, que es cuando los gobiernos o la clase corporativa, los empresarios, se benefician de los desastres, las catástrofes, de las crisis económicas de los países. Y yo he llegado a pensar que hay un grupo, bueno, no es que yo he llegado a pensar, es que es una teoría, ¿verdad? Porque no puedo decir que está confirmado, que hay un gran grupo de haitianos que yo digo que tienen que ser desalmados, que no les duele su propia gente y que sí se benefician de ese desastre que cada vez aumenta más en Haití. ¿Tú dirías que sí, que hay alguna fuerza detrás de todas las cosas negativas que pasan en Haití que no quiere que la cosa mejore? Tú sabes que en diplomacia no se puede especular, pero algo en lo cual tú tienes mucha razón es que lo que sí existe también es el tema de las cuotas de poder. Es decir, lo que puede haber dentro del caos, yo me beneficio de ese mismo caos, pero es para obtener cuotas de poder. Pongamos un caso práctico. Si Vargas Vila es jefe de unas pandillas X de Puerto Príncipe y controla las salidas de combustible o la llegada de alimentos al puerto, yo tengo que conversar con Vargas Vila para hacer movimientos en esa zona. Entonces, eso es lo que finalmente, al parecer, busca la oligarquía haitiana, cierta parte. No vamos a meter a todos, no vamos a ser absolutistas, pero sí ahí tenemos un desafío. Tenemos un desafío entre comillas porque nosotros no podemos ir de aquel lado a arreglar las cosas. Nosotros tenemos que buscar todas las maneras para que ellos resuelvan su problema. ¿Qué tú entiendes, Nelson? Tu opinión sobre lo que ha dicho el presidente, que él se quiere reunir con el presidente de Kenia para conversar sobre cuáles son los planes que tiene el presidente de Kenia con Haití. Eso es lo que ha dicho Luis Abinader. Bueno, ¿eso le compete a él? Yo quiero apostar a que los asesores de él son bastante buenos y que alguna ventaja ellos han encontrado en eso. Ahora, en mi opinión, es una pérdida de tiempo. Nelson. Creo que tenemos cosas más importantes que Abinader se reúna con el presidente de Kenia. Honestamente, como país. Así es, Nelson. Sobre este mismo tema, que Yamil habla de las teorías conspirativas, que son sus favoritas, nosotros de hecho hablamos con Soto Jiménez ayer sobre la importancia o tal vez la relevancia que puede tener el hecho de los intereses extranjeros en territorio haitiano. Mucha gente tiene la teoría de que esas aguas estaban supuestas a destinarse, entre otras cosas, para algunas expectativas mineras que tiene Haití a futuro, y se habló de familias superpoderosas norteamericanas, que incluyen expresidentes. ¿Qué opinión te merece esa teoría? Wow, lo primero que yo me sorprendí mucho como dominicano cuando vi a esta gente con pico y pala en nuestra frontera, en el río Masacre. Yo creo que eso fue parte de un teatro, nos metieron presión, ellos pensaron que nosotros nos íbamos a quedar muy tranquilos. Tenemos que reaccionar. Yo te lo voy a decir una cosa. Abinader decía, bueno, o alguien de Abinader decía, bueno, mostramos los colmillos de alguna manera poniendo los tanques. Todo lo que hicimos ahora en la frontera, yo lo encontré un poco ridículo. Porque yo te voy a decir, llegado a la noche, ¿qué iba a ocurrir? Los haitianos son muchos de aquel lado, nosotros lo que teníamos era 3, 4, 5 tanquetas, y llegada a la noche, ¿íbamos a disparar contra ellos? Yo creo que no. Entonces, yo vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos que tener mayor labor de inteligencia dentro del territorio haitiano, para nosotros prever ese tipo de situaciones y ya tener un plan listo para abordar ese tema. Lo que ocurre hoy, por ejemplo, durante el día, de ellos hacia nosotros no lo sabemos. Cerrar la frontera, ¿cuántas veces la podemos cerrar? ¿Y por cuánto tiempo, realísticamente? Entonces, además, pagan todos. Es decir, pecadores y no pecadores por la situación. Pecadores. Ellos necesitan comida, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Deshumanizarnos? No. Es decir, mira, a mí no me importa lo que pase con los haitianos. A mí me importa, por ejemplo. Claro, a mí también. Yo tengo una base cristiana, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Darle la espalda a Haití? No, pero de verdad tenemos que insistir en el diálogo, tenemos que agarrar a Estados Unidos y a Canadá y sentarlos y decirles, señores, yo sé que ustedes dijeron tal cosa hace 6 meses, pero no ha habido un seguimiento. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer con Haití? Nelson, ahí voy, en ese mismo punto, en esa misma dirección. Está el cierre de la frontera. Los organismos internacionales están observando, están mirando el curso de este conflicto. Se ha dicho que hay manos internacionales, inclusive, que están promoviendo la construcción de este canal. Si es así, entonces, si vamos a un diferéndum a instancias internacionales, entonces la República Dominicana, ¿en qué pie quedaría, como se dice popularmente? ¿Ganaría este diferéndum, perdería o recibiría humillaciones por parte de la comunidad internacional? Eso es muy simple, hay leyes para eso. ¿Dónde nace el río Masacre? En territorio dominicano. ¿Listo? Entonces nosotros podemos hacer lo que ellos están haciendo. Lo hacemos nosotros y buscamos una represa y todo el agua se queda de este lado.
Pero fíjate, Vargas Vila, cómo de nuevo nos presionan para que nosotros nos convirtamos en malas personas. Sí. Es decir, tú me quieres fastidiar de esta manera, no importa, ahora yo voy a hacer esto y te fastidio yo a ti. No es el camino. De nuevo, insisto, hay mucha gente inteligente en Cancillería que puede asesorar al presidente y decirle, mira, yo creo que lo que debemos hacer es esto. Y hacer partícipe de la solución a los Estados Unidos, a Francia, que es responsable de la enorme pobreza que tiene Haití. De haberle cobrado después de la independencia una cantidad de dinero que fue lo que lo ahogó esa nación y no pudo salir del desarrollo. Es decir, Francia es responsable de la desgracia que sufre ese pueblo. Y luego las potencias cuentan con más recursos que República Dominicana para llevar ayuda humanitaria, para llevar cascos azules allí y pacificar esa nación. Tenemos que presionar por ahí, Vargas Vila. Lamentablemente es la única herramienta que tenemos, porque irnos a la guerra contra ellos o hacerles cosas malas a los haitianos, no encuentro que sea el camino. Nelson, nosotros mismos aquí en este espacio hemos sido estridentes y repetitivos sobre la responsabilidad que tienen entre tantos países, especialmente Francia, con eso que mencionas de que son los responsables de la pobreza y la tortura que ha tenido que pasar Haití por mucho tiempo, empezando por traerlos y tirarlos en esa isla. Pero aparte de esto, nosotros también hemos dicho que por qué Francia se ha hecho tan de la vista gorda para eso. ¿Cuáles son las instancias, a tu entender, que han afectado el hecho para que Francia se mantenga a la distancia, sabiendo la responsabilidad histórica social que hay con Haití? Lamentablemente, Francia tiene una agenda interna bastante complicada también. Tiene problemas sociales bien fuertes, tiene problemas de impuestos. Emmanuel Macron, acuérdate que hace muy poquito tuvieron unos disturbios en París bastante fuertes. Ellos son muy violentos cuando tienen algún tipo de manifestaciones allí. La agenda de Francia piensa que si ellos se involucran de alguna manera tendrían que hacer lo que pasó en Alemania frente a Israel. Decir, ¿sabes qué? Nosotros nos equivocamos con usted de Israel. Ahí tienen miles de millones de dólares. Lo que debería hacer en forma correcta Francia es decir, Haití, es cierto, nos equivocamos contigo. Aquí tú tienes miles de millones de euros para que tú puedas, te estamos devolviendo esto porque te lo merece. Esa actitud de parte de Francia, Macron no va a poder hacerla en este momento. Una última cosa en relación a en ese sentido. Nelson, nosotros hemos visto históricamente como Haití en cada catástrofe han recibido muchas riquezas, fortunas, dinero, comida, ropa, insumos, medicina. Y el reporte que hemos recibido es que de hecho los mismos haitianos están almacenando cosas que en vez de repartirlos se le pudren en almacenes. ¿Es la nación haitiana capaz de recibir miles de millones de euros de Francia? Yo creo que no es el momento adecuado para que Haití reciba ningún tipo de ayuda monetaria, porque lamentablemente allí no hay gente con la cual se pueda lograr acuerdos básicos, menos que digamos, bueno, ¿qué ustedes van a hacer con este dinero? Sugerimos tal cosa. La verdad que no, en este momento no. Pero tenemos que al mismo tiempo hacerlo, buscar la manera de que a esta gente le ayude. Pero tiene que estar, mira, yo creo que la solución debe venir por Naciones Unidas, República Dominicana, una cosa, y lo digo como ciudadano, me molesta que hayamos perdido tanto tiempo en los últimos 3 años yendo a cada foro internacional a hablar de que por favor nos ayuden con el tema haitiano, cuando República Dominicana tiene tantos problemas. Mira el tema, por ejemplo, de la educación. Nosotros deberíamos tener gente ahora mismo en Japón, en Noruega, en Suecia, buscando soluciones para el tema de la educación. Lo otro es perder tiempo. Si el ministro de Educación fuera empleado mío, yo fuera presidente, estaría despedido. Una cosa que se hace con mucha normalidad en cualquier país del mundo, el cambio de gabinete. Cuando un ministro no sirve, se vota sin dolor. Es decir, los ministros, ¿quién nos designa? El presidente de la República. Con la misma fuerza que fue designado, tú lo puedes prescindir de sus servicios. Entonces, hay mucha mediocridad en muchas áreas de la República Dominicana que la parte internacional es la que tiene que resolver. Japón, ¿tú me puedes ayudar con el problema que tenemos en matemáticas? Por supuesto que va a decir que sí. ¿Sabes que tenemos una deficiencia en tema tecnológico, China? ¿Tú podrías ayudarnos? Te van a decir, por supuesto que sí. Tenemos un problema con los apagones. Ustedes ya resolvieron ese problema hace 500 años. ¿Tú crees que ustedes pudieran ayudarnos? Por supuesto. Entonces, yo creo que esa es la agenda que debería tener nuestro presidente. Buscar soluciones para los problemas que tenemos como dominicanos. Haití tiene un problema, ya lo hemos dicho 75 veces. ¿Cuántas veces más faltan? ¿200? Creo que no. Creo que ya tenemos que enfocarnos también en eso y decir, miren, recuerden que Haití tiene un problema. Ok, gracias. Ahora vamos a hablarte de mi país. Por favor, de verdad. Un planteamiento, una posición bastante clara, Nelson. Coincido contigo plenamente. Finalmente, con este tema,
48 horas ha dado el gobierno dominicano con esta medida, que incluso algunos la califican de paño tibio porque entienden que debe ser más drástica. En caso de que no obstemperen y detengan la construcción de esta obra, ¿cuál va a ser el próximo escenario de acuerdo a la experiencia suya como experto en geopolítica? Bueno, yo creo que eso no va a suceder. Ellos no van a hacer absolutamente... De aquel lado van a seguir haciendo porque nos están provocando. Hay una agenda de provocarnos a nosotros. Y en eso estoy de acuerdo con Yamel. Creo que hay gente del lado haitiano diciendo, quiero que Dominicana pise este palito, cometa este error, ¿no verdad? Y entonces para que seamos criticados. Recuerda, Vargas Vila, que de nosotros dicen que somos racistas. Aún con todo lo que ayudamos a los haitianos. Yo viví en Chile, a mí me decían, es que ustedes son racistas. Eso me lo dijo una tipa, digo, disculpa, pero ¿tú has vivido en República Dominicana? No, pero la tipa me gritó, es que ustedes son racistas. Digo yo, pero mi amor, mírame el color. ¿Cómo voy a ser racista si yo también tengo el mismo color? Lo que pasa es que en ese momento Chile no había vivido la migración de 180,000 haitianos. Obviamente después la señora pues cambió de opinión, ¿no verdad? Pero lo que sí te puedo decir de mi parte es que yo creo que ya debemos de buscar fórmulas de conversación a través de CARICOM, insisto, a través de las Naciones Unidas, a través del embajador que estuvo el día pasado acompañándonos acá, de la Fundación. Edwin Paraizón. Tremendo. Un interlocutor válido, por ejemplo. ¿No verdad? Para decir, señores, pongámonos de acuerdo, hagamos negocio, ayudémonos mutuamente, veamos cómo podemos traer desarrollo a la frontera. Yo te pongo un ejemplo que yo sueño siempre en mi cabeza. Si República Dominicana hiciera una labor internacional, yo divido este país, agarro la frontera y la lleno de laboratorios extranjeros con incentivos fiscales, inversión extranjera directa, y doy empleo a toda nuestra gente. Y del lado haitiano, abro zonas francas. Muchas zonas francas nuestras. Y también en joint venture con otras compañías extranjeras. Y le doy empleo a esta gente. Descolapso también el tema del hospital y la maternidad acá, del tema de las haitianas, y le construyo hospitales de aquel lado. Es decir, nosotros somos un país más rico que Haití, en eso no hay discusión. Entonces, en vez de tener tantos problemas, vayamos a las soluciones. Lo hablábamos el día pasado, ¿te acuerdas, Yamel? Que en vez de tratar siempre, claro, el mismo diagnóstico, vayamos a la solución. Sabemos cuál es el problema. Yo creo que sí, ¿no, verdad? No hay que verte a ti todos los días en televisión para saber que tenemos un problema en Haití. Claro. Ahora, yo lo que espero de las autoridades nuestras es que hagan lo que tienen que hacer. Nelson, pasando ya a una parte más internacional, queremos tocar el tema de la reunión que va a sostener el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que ayer lunes Estados Unidos consideró que este encuentro podría ser como que Putin está suplicándole a Kim Jong-un ayuda, a pesar de que se le ha dicho que no lo apoye en la parte de las armas, ¿verdad? Correcto. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, primero, yo entiendo que Estados Unidos siempre cuando se trata de otra persona le pone como una especie de nombre, ¿no? Pero primeramente Vladimir Putin, para la gente que nos está escuchando, es un tipo que fue criado dentro de la KGB. Es un profesional del tema del espionaje. Y es un hombre sagaz, muy inteligente. Por lo tanto, no creo que tengan una agenda tan pública como que ya Estados Unidos sepa cuáles son los temas que van a tratar. Eso es lo primero. Segundo, en lo que es la geopolítica, hay mucho teatro. La geopolítica es una mezcla entre póker y ajedrez. Teatro. Claro, es puro teatro. Entonces, ellos tienen que reunirse. ¿Por qué? Porque Putin, para sentarse a negociar, no puede sentarse a negociar de rodillas. Tiene que ser erguido. Entonces tienen que venir al demás nacional y digan, mira, antes de que tú sigas conversando con Corea del Norte, conversemos. Es decir, busquemos una solución. Hagamos un cese al fuego. Y por eso tomó mucha relevancia, tú que tomas esa pregunta, lo que ocurrió en la cumbre del G20. ¿No verdad? Hubo ahí un comunicado conjunto que se firmó entre todos los países y con el cual incluso Rusia estuvo de acuerdo, donde decía que ninguna nación debería agredir a otra y va en línea con la Carta de las Naciones Unidas. Rusia estuvo de acuerdo. ¿Qué es lo que estamos esperando a partir de ahora? Con ese movimiento que tú dices, la reunión de Kim Jong-un con Vladimir Putin. Yo creo que va a venir un cese al fuego. No va a ser inmediato, pero creo que se está negociando. Y quiero que ustedes sepan además que mientras estamos reunidos acá, hay ucranianos y rusos reunidos buscando una solución pacífica. Porque a ninguno de los dos le conviene. Rusia está sufriendo el mismo bloqueo de temas de insumos médicos. Ellos tienen una industria de gas enorme, que le falta también repuesto para su industria de gas. Ahora tú dices, bueno, Nelson, ¿por qué la reunión de Kim Jong-un? Él necesita alimentos,
necesita que Rusia le pase acero, porque él tiene proyectos de hacer submarinos, el caso de Corea del Norte, necesita granos, y en eso Rusia también le puede suplir, necesita tecnología, que él no tiene. Entonces, también para todo eso fue la reunión, o es la reunión con Vladimir Putin. En ese mismo orden, Nelson, me encanta la flexibilidad y el dominio con el que aborda los temas. Y aquí me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Me la puedes responder? Es ¿por qué esos países, el caso de Corea del Norte, el caso del propio Rusia, con prácticamente un cerco internacional, un cerco político, un cerco económico, un bloqueo, vamos a decirlo así, ¿por qué exhiben mucho más desarrollo que muchos países que sí tienen esa flexibilidad con las otras potencias? ¿Por qué lo pueden hacer? Bueno, recuerda que después que se cayó el muro de Berlín, que eso fue motivado por Gorbachev, a Rusia entró mucha empresa norteamericana. Es decir, tenemos que irnos al pasado para hablar del presente. Rusia acumuló durante muchos años inversión extranjera directa, que es lo que yo siempre grito para nosotros, para República Dominicana, inversión extranjera directa norteamericana, sueca, de Noruega, de Japón, de China. Entonces, ellos tienen un montón de conocimiento, de know-how y empresas allí. ¿Qué pasó con el bloqueo? Que ahora le faltan repuestos, le faltan insumos, pero el know-how, el conocimiento, la tecnología y el saber hacer las cosas, lo tienen allí. Entonces, Corea del Norte es una potencia porque ellos tienen una sola agenda, que es la militar. Tú dirás, Nelson, ¿y por qué se enfocan en lo militar? Porque recuerda que ellos son vecinos de Corea del Sur. Aquel país lo único que quisiera es tomar Corea del Norte, y Corea del Norte sueña con una integración. Le apetece Corea del Norte. Con una apertura con Corea del Sur, pero donde él sea el jefe. Donde Kim Jong-un sea el jefe de Corea del Sur, que eso no va a ocurrir. Son dos mundos completamente distintos. Y una cosa, cuando tú dices, bueno, hay tecnología en Corea del Norte. Corea del Norte realmente es una nación muy pobre, muy rural. Y ellos, excepto la parte armamentística, que en eso están muy desarrollados, ya tienen ojivas nucleares y todo eso. La verdad que en otras áreas ellos viven de China, viven también de Rusia. Pero recuerda que ellos también tienen un cerco, un bloqueo de parte de los Estados Unidos y otras naciones. Por tanto, ahí hay la misma comida todos los días en Corea del Norte. Nelson, un dato jocoso que te voy a compartir, no sé si tú llegaste a ver eso. Corea del Norte, el nivel de pobreza es tan grande y es tan flagrante el hecho de que ellos quieren guardar esa información, no quieren que se sepa lo pobre que es el país como tal, que salió un documental por ahí donde ven imágenes de supermercados con un ploteo por dentro que estaban llenos de comida cuando dentro no había nada. No sé si tú llegaste a ver eso. A ese nivel de... porque es un tema propagandista de que ese poder armamentista que tiene Corea del Norte quisieran exhibirlo en otras áreas, pero no está. Y al hecho de, Yamel, de la alimentación, te hacen un ploteo de unas góndolas llenas de supermercados. No, pero yo no lo puedo creer. Eso yo no te sabía voy a mandar ese documental. No hay fertilizantes, por lo tanto no puedes tener agricultura. Así es. No tienes semillas, por lo tanto no puedes sembrar. Ese es el nivel cuando hablamos de Corea del Norte. ¿Y a qué fue ahora Rusia? ¿Tú crees que fueron solamente a hablar de guerra mientras hay gente que se muere de hambre? No, le digo, mira, Juan, yo necesito alimento, yo necesito tal cosa, ayúdame con tal cosa. Entonces, todo lo que nos escuchan, hay gente cuando le late el corazón, cuando ve las noticias y dice, bueno, Dios mío, mira, se reunieron tal. Señores, calma, tranquilidad absoluta. Ellos tienen necesidades, tanto Rusia como Corea del Norte, y como dos seres humanos que están acorralados, esa es la verdad hoy, por la comunidad internacional, solo quedan entre ellos muy pocos aliados y un China neutral. Porque China no puede avanzar con la agenda que quisiera Rusia, ni tampoco que quisiera Corea del Norte. Tiene que quedarse ahí de forma neutral, porque si quiere hacer negocio con América Latina y seguir teniendo negocios con Estados Unidos, tiene que ser bien cauto. Nelson, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Yo creo que siempre que vienes nos aportas mucho en cada tema que tocamos contigo. Me gusta bastante que tienes la capacidad de hacer esas comparaciones constantes con otros países, esas comparaciones internacionales, porque creo que esa debe ser la visión. Si siempre las personas que están en el gobierno, los líderes de los países, pueden abrir su mente y comparar y copiar lo bueno para países que están en desarrollo como nosotros, pues yo creo que tendríamos un excelente resultado. Muchas gracias. Esperamos tenerte muy pronto por aquí. Muchísimas gracias. Tenemos que ir a una breve pausa. Sí, claro. Por eso, pero que venga la semana que viene otra vez. Muchísimas gracias. Aquí estaremos. Perfecto. Gracias. Tenemos que ir a una brevísima pausa, pero quédese con nosotros que ya regresamos.